Muy bien, iniciamos esta segunda parte de la quinta clase. Habíamos dicho que describimos la experiencia religiosa de alguna forma, ¿verdad?, en la primera parte. Y tenemos que dar cuenta de cómo la estudiamos finalmente. ¿Cuál es la propuesta de estudio frente a esta realidad que en la última parte de la clase anterior decíamos que la caracterizábamos como esta experiencia mística, ¿verdad?, como esta experiencia del encuentro con la divinidad. Es bien interesante, si ustedes han ido analizando o van dándose cuenta, decimos que lo místico es universal, lo místico se da en todas las tradiciones, se da a lo largo de la historia de la humanidad, sigue dándose. Sin embargo, este encuentro con la divinidad se da en la medida en que existe una divinidad, ¿verdad? No se puede tener un encuentro con aquello que no existe. Entonces, claro, se ajusta de manera adecuada a nuestra experiencia o la convicción que tenemos desde nuestra fe. Nosotros creemos que podemos tener una relación y tenemos de hecho una relación con Dios. Tenemos un encuentro entonces de nuestra intimidad respecto a la divinidad. Pero ¿cómo se explica entonces dentro de estas definiciones que esto se dé en todas las culturas, en todas las religiones, ¿verdad? O sea, mística, en este sentido amplio que estamos hablando, se da en todas las grandes tradiciones de la humanidad. En las actualmente presentes, hinduismo, budismo, islam, catolicismo, protestantismo, en todas las grandes religiones se da y lo más probable es que se vaya a seguir dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos explicamos esta aparente contradicción de que estas personas puedan tener un encuentro con la divinidad, entendiendo en nuestro concepto que la divinidad es solamente nuestro Dios y que es solamente, ¿verdad?, el único Dios vivo y verdadero, que es nuestra convicción, ¿verdad?, desde la fe. ¿Cómo entonces no retroceder desde el monoteísmo estricto que nosotros practicamos y lo que se conoce como la monolatría, ¿verdad? O sea, que sería, estoy haciendo el símil de este retroceso, ¿verdad? ¿Será que un islámico, un sufi islámico, por ejemplo, un derviche, puede tener un encuentro con la divinidad verdadera? ¿Será que un monje budista puede acceder al nirvana? ¿Qué es lo que ocurre con estos eventos? ¿Cómo nos explicamos estos eventos? Nosotros nos explicamos estos eventos y entendemos que son fenómenos universales por un motivo muy sencillo. No sé si sencillo en realidad. Nosotros entendemos que el hombre fue creado con un diseño divino. Nosotros entendemos que el hombre fue creado en su estructura mental, corporal, espiritual, ¿verdad?, con determinadas estructuras. Todo hombre está diseñado para relacionarse con lo divino. Esto es muy importante. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó con la capacidad intrínseca de relacionarse con lo divino. Por lo tanto, cada uno de los seres humanos que han existido en la tierra tienen, por su naturaleza, por esta imagen de Dios que está en el hombre, ¿verdad? Y entendemos que Dios es un Dios trino, por lo tanto es un Dios que son tres personas que se están vinculando. Es un Dios de relación, un Dios relacional en su esencia. Esa capacidad de relacionarse con lo divino es parte de la imagen que el hombre tiene en su diseño de Dios. Porque Dios es un ser que es capaz de relacionarse con sí mismo, es decir, es capaz de relacionarse con Dios mismo. Esto es el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Estamos pensando teológicamente en esta primera parte, para salvar un poco esta aparente contradicción que pudiera surgir
Porque lo místico, ¿cómo se produce en aquellos que no conocen al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo decimos que tiene un encuentro con la divinidad? Entonces nos damos cuenta que este hombre, teológicamente comprendido, desde el punto de vista reformado, tiene esta capacidad. Tiene no solamente esta capacidad, tiene esta inquietud. El hombre tiene la necesidad de relacionarse con lo divino, porque eso es parte de su diseño. Por lo tanto, él no puede renunciar a esta necesidad intrínseca que tiene de relacionarse con lo divino. Y lo que nosotros vemos y lo que nosotros estudiamos desde las ciencias de la religión, a través de estas perspectivas que estamos analizando, lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, cuando hacemos un análisis, ustedes lo pueden ver en el texto de William James, cuando hacemos un análisis de lo místico en términos generales, más allá de, y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora, analizar lo místico más allá de la verdad o falsedad respecto a las creencias, o más allá de la existencia o no existencia de las divinidades con las que el hombre experimenta comunicarse. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué puede ser esto un pensamiento universal? Porque el hombre universalmente está diseñado para esta relación, y entonces, cuando no conoce al único Dios vivo y verdadero, lo que hace es construir ídolos con los cuales se relaciona de esta forma en la que está diseñado. No tiene otra forma de relacionarse con sus divinidades, sino la forma en la que está diseñado para relacionarse con lo divino. Y entonces es natural que las mismas formas, fíjense, las mismas formas que nosotros podemos manifestar externamente de relacionarnos con lo divino dentro de la religión verdadera, son las formas que el hombre va a utilizar en otras tradiciones religiosas para relacionarse con lo que él supone sea lo divino. Y entonces eso explica que todos los fenómenos religiosos sean fenómenos universales y que puedan ser estudiados más allá, y esto es importante, más allá de su verdad teológica, más allá de su verdad ontológica y más allá de su verdad epistemológica. ¿Sí? Porque manifiestan un ser, manifiestan una forma de lo humano en su relación con este componente divino que está impregnado en el corazón de todos nosotros. Entonces, claro, nosotros entendemos que la mística cristiana es la mística donde el hombre efectivo y realmente puede relacionarse con lo verdadero, con Dios, ¿sabes? Pero han habido otras místicas y seguirán habiendo otras místicas, y desde el punto de vista de la ciencia de la religión corresponden a otras posibilidades, ¿cierto?, reales. Vamos a ver enseguida eso, lo vamos a introducir ahora, y por eso estamos haciendo esta introducción, a otras posibilidades reales de entender, ojo con esto, la experiencia religiosa del sujeto. Por eso es que aquí no nos manifestamos en torno a la verdad de la creencia, sino que la experiencia religiosa. Y entonces lo que estamos justificando es porque esa experiencia religiosa es igual en todos los sujetos, en todos los tiempos y en todas las tradiciones, más allá de la verdad o falsedad de la religión o de la deidad de la cual se trate. Espero haber sido claro. Podemos a lo mejor ahondar un poco más a través de alguna lectura, algún diálogo a partir de eso. ¿Qué es lo que hacen entonces? Estamos diciendo las ciencias sociales, miren, se aparece este fenómeno e intenta la psicología por una parte, ¿verdad? No le resulta, encuentra un límite, se produce un estancamiento, se conceptualiza esta idea de lo místico, propiamente tal, que es lo que terminamos en la clase anterior. Y entonces, ¿cómo responden las ciencias sociales frente a esto? ¿Qué hacen las ciencias sociales? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo estudian finalmente? Y ahí entonces va a venir, después de una tradición, que es una tradición que ustedes lo van a poder estudiar, es muy interesante porque si la tradición de las ciencias sociales está ligada al mundo intelectual protestante, la tradición específica que estudia las ciencias de la religión, muchísimo más. Y aquí entonces nos vamos a encontrar con esta gran alternativa, que es lo que vamos a explorar en esta clase, lo que nos queda de esta clase, que es
la fenomenología. La fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Bueno, la fenomenología viene de, ustedes lo van a leer, de fenómeno, ¿verdad? ¿Y qué es el fenómeno? El fenómeno es lo que se muestra. ¿Se acuerdan que decíamos que lo místico es lo que solamente puede ser mostrado, puede ser representado, no puede ser explicado, no puede ser interpretado, sino que solamente puede ser mostrado, es algo que ocurre, algo que emerge, algo que acontece en el mundo. Y la fenomenología es entonces el estudio de lo que acontece. La fenomenología nace con Husserl se escribe, ¿verdad? Ustedes van a encontrar en el texto de Caio Silva, La fenomenología de la religión, un recuento muy rápido pero muy completo de la historia de la fenomenología, no quiero detenerme en ello. Solamente quiero llamar su atención, por ejemplo, con Husserl, que es el padre de la fenomenología como ciencia. Él tiene otros antecedentes, ¿verdad? Schleiermacher, un antecedente importantísimo, el que de alguna forma inaugura lo que se llama las ciencias del espíritu, o sea, todas las ciencias sociales que incorporan la subjetividad del sujeto, ¿ya? Discípulo de Hegel, entonces ahí hay una secuencia ideológica, conceptual, de raíz protestante, toda ella muy clara, ¿cierto? Hegel, Schleiermacher, Husserl. Y Husserl lo que hace es decir, bueno, aquí lo importante, lo que determina al hombre, no es lo que acontece afuera, sino que la experiencia que vive el hombre que se da en el fenómeno. Por lo tanto, eso es lo que explica realmente que el hombre haga tal o cual actividad, desarrolle tal o cual mito, participe de cual o tal rito. En realidad, el fenómeno, o sea, la explicación final que el hombre hace de esas cosas, cómo nace, cómo se le muestra esta realidad al hombre a través de su vivencia particular, entonces eso es lo que debemos estudiar. Entonces, si el fenómeno es lo que se muestra, la fenomenología es el estudio de lo que se muestra. Y para eso, evidentemente, va a echar a andar toda una gama de aparatajes que va a tomar de las distintas ciencias que están surgiendo, ¿verdad? Va a tomar, obviamente, muchos elementos etnográficos, va a tomar mucho de la psicología de la entrevista, ¿verdad? Mucho de la antropología de la observación, de la sociología del análisis de textos, de la filosofía va a rescatar todo lo que es el análisis de discurso, de todo lo que son las dinámicas de la geografía, el análisis de los espacios, la ritualización, o sea, la fenomenología va a decir, ok, yo voy a tener, y este es un concepto moderno, pero no lo dijo Husserl así, pero que el concepto que lo puede explicar, la fenomenología va a decir, mira, a mí lo que me interesa es la experiencia del sujeto, el fenómeno de lo que él vive, de lo que le acontece, de la experiencia que tiene, y para hacer ese estudio yo voy a tomar en una caja de herramientas lo que me sirva, las metodologías que me sirvan, y voy entonces a desentrañar cómo este sujeto interpreta el mundo, ¿verdad? Entonces, me deja de importar lo que pasa en el mundo y me empiezo a concentrar en la interpretación que hace el sujeto de lo que ocurre en el mundo, porque, y aquí va a venir uno de los elementos fundamentales, esto ya en Schleiermacher va a ser importante, ¿cierto? Porque entonces se dice que el hombre no actúa en virtud de lo que ocurre en el mundo, sino que actúa en virtud de lo que interpreta que ocurre en ese mundo. Esto va a tener así, en un salto gigante, va a tener un correlato, por ejemplo, en las perspectivas de Maturana, de Humberto Maturana, con todo lo que es la biología del conocer y las investigaciones que desarrolló junto a Varela, chilenos los dos, que desarrollaron toda esta perspectiva de la autopoiesis. Otro tema, ¿no? Bueno, Husserl no es ni más ni menos, ustedes lo van a leer, un judío transformado o convertido al luteranismo. Fíjense la raíz que tiene, qué interesante esa raíz. Y esto se produce, fíjense que esto es tremendamente nuevo dentro del saber humano. Husserl escribe un trabajo que titula Investigaciones Lógicas en 1900 o 1901, en ese intertanto. Por lo tanto, esto tiene 100 años de antigüedad, ¿no? De ayer, ¿sí? De ayer. La geometría tiene 25 siglos, este tiene un siglo. Pero echa a andar esta mirada interesantísima que viene a responder, como decíamos, a esta incapacidad que había mostrado la ciencia de dar cuenta de estos fenómenos de la subjetividad, de la interioridad,
que se había echado a andar. Ellos dicen en un minuto, y Cayo Silva así lo manifiesta, dice que, por ejemplo, si la imagen es un prefenomenólogo, ¿sí? Prefenomenólogo, ¿ya? El mismo Rudolf Otto también lo califican de esa categoría, todavía no es fenomenólogo, pero entrega antecedentes a la fenomenología, es verdad. Ustedes cuando lean a Los Santos de Rudolf Otto se van a dar cuenta que él todavía no está en la fenomenología, no está preocupado del sujeto aún, en su particularidad, pero entrega elementos importantísimos para el análisis, entrega elementos importantísimos para abrir esta perspectiva. Esto tiene un éxito inmenso, la fenomenología, sobre todo posteriormente al idealismo alemán, que fue en Hegel la cumbre del racionalismo. Todo lo que viene después de él recoge esto, Dilthey, ¿verdad? El mismo Schleiermacher, ¿verdad? Todas las escuelas que vienen a recoger lo que yo titulaba las ciencias del espíritu. Y esto tiene impactos en todas las ciencias humanas entonces, y llega a este fenómeno que ya lo hemos descrito como parte del mundo de lo humano, que es la religión. Y se genera entonces esta rama específica que es la que nos interesa en lo particular, que es la fenomenología de la religión. Y esta aparece con un libro que se titula de esta forma, Fenomenología de religión de Van der Leeuw, ¿ya? Que es un holandés, fíjense cómo estamos siempre en la esfera protestante, que dice, bueno, este método es el método que necesitamos para estudiar el fenómeno religioso. O sea, si Husserl está diciendo que para estudiar la familia, para estudiar la sociedad, para estudiar la educación, para estudiar todos los fenómenos sociales, la fenomenología es lo principal, porque recoge la subjetividad del sujeto, porque recoge la interioridad, porque da cuenta de lo que se muestra en el fenómeno, entonces esto cabe, ¿cierto? Cuadra exactamente dentro de las necesidades que tenemos del estudio de la religión. Yo espero a esta altura de esta quinta clase que eso se muestre por sí mismo, ¿no? Fenomenológicamente. Claro, esta es la respuesta. Y escribe entonces esta idea o este libro que es La fenomenología de la religión. Y él recoge entonces los dos elementos centrales que expone Husserl, que son sus dos conceptos fundamentales a partir de los cuales construye la idea fenomenológica, y son la epoché y la visión eidética, que se llama. La visión eidética. ¿A qué se refieren estas dos? Bueno, la visión eidética entonces, que son los dos componentes fundamentales, estos dos elementos que trazan toda la perspectiva fenomenológica. Obviamente la perspectiva fenomenológica es mucho más detallada, tiene muchos más elementos, pero estos son los dos grandes elementos, ¿verdad? La epoché y la visión eidética, que hablan básicamente de la actitud y la búsqueda, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la actitud y la búsqueda? ¿Por qué decimos que la experiencia religiosa solamente puede ser conocida o puede ser conocida preferentemente a través de esta búsqueda fenomenológica? Porque la epoché es la suspensión del juicio. Esto es muy importante para nosotros. La suspensión del juicio, es decir, cómo nosotros somos capaces de conocer la experiencia religiosa del otro, suspendiendo los juicios que tenemos acerca de esa experiencia. Cómo somos capaces de acercarnos a la vivencia que el otro está experimentando, o sea, a este fenómeno que emerge ante nuestros ojos, sin que nosotros interpongamos los propios juicios respecto a esa experiencia. Esto es muy importante. Cayo Silva lo toca muy profundamente porque el texto de Cayo Silva es un texto que está básicamente escrito para misioneros, ¿ya? Para la formación de misioneros. Esto es muy importante. De hecho, bueno, esta asignatura debería ser una asignatura importante para todos aquellos que quieren realizar algún tipo de misión. ¿Y por qué? Porque en la misión, básicamente, pero también en el encuentro cotidiano, en nuestras comunidades eclesiásticas, en nuestros barrios, en todo lugar donde desarrollamos actividades religiosas, actividades cristianas, nos encontramos con otras perspectivas. Incluso dentro del mundo cristiano, dentro del mundo de iglesias, nos encontramos con otras perspectivas. Y lo que pretende entonces la fenomenología es que nosotros, es una expresión de Husserl esta, nos pongamos entre paréntesis, ¿verdad?
Pongamos entre paréntesis lo que creemos, lo que pensamos acerca de eso y seamos capaces de mirar ese fenómeno. Esto obviamente nunca se logra del todo, siempre estamos mirando a través de nuestros lentes, a lo que se denominan los paradigmas, ¿verdad? Siempre miramos a través de nuestros propios códigos, nuestros propios saberes, nuestras propias ideas. Pero el esfuerzo fundamental, dice Husserl, es poner entre paréntesis nuestras concepciones y poder mirar desprejuiciadamente lo que el otro está viviendo. ¿Para qué? Para poder comprenderlo. Porque eso que el otro está haciendo, que para nosotros puede tener una representación de múltiples formas, para el otro tiene un sentido. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, para nosotros como reformados, se ve una actitud incluso un poco menos valorada. Una persona que hace una manda, por ejemplo. Sin embargo, ese comportamiento, esa experiencia religiosa de esa persona, por muy equivocada que desde el punto de vista teológico nosotros sepamos que es, esa experiencia tiene para la persona un significado. Esa experiencia tiene en la persona un sentido. Y cuando nosotros queremos entender entonces ese fenómeno religioso, lo que tenemos que entender es el sentido que esa persona le otorga a la manda. Precisamente porque en el sentido que le otorga la manda, lo que vamos a estar conociendo es la interpretación que hace, la interpretación religiosa que la persona hace del mundo. ¿Cuál es su concepción del mundo? ¿Verdad? Por eso entendemos que la religión es esta concepción del mundo que nos une a lo divino, ¿verdad? Y esa comprensión entonces nos va a permitir llegar a la esencia del fenómeno. Esta palabra va a ser importante y esto tiene que ver directamente con la visión eidética. La visión eidética es la visión que intenta llegar a la profundidad del fenómeno, la profundidad de lo humano, ¿verdad? ¿A qué es lo que representa verdaderamente para la persona? ¿Cómo lo interpreta verdaderamente la persona? ¿Cómo ese hecho que nosotros miramos, esa participación del sujeto, esa opinión del sujeto, cualquiera de sus actitudes religiosas que devienen para él en una experiencia, encuentra su comprensión, sí solo sí, en esta interpretación que el sujeto hace de esta realidad. ¿Qué es lo que importa entonces? Lo que nos importa siempre para comprender la experiencia religiosa es el significado. ¿Qué significa esta experiencia religiosa para el propio hombre religioso? La religión siempre es una interpretación personal. Aquí no bastan los catecismos, aquí no bastan las declaraciones de fe, aquí no basta la dogmática. No alcanza la dogmática para esto, porque la relación personal, la experiencia personal con la divinidad, lo que importa es la interpretación personal que yo hago del fenómeno religioso y cómo esa interpretación personal que yo hago del fenómeno religioso tiene manifestaciones. Entonces, aquí podemos hacer una separación, ¿verdad? De las manifestaciones de lo religioso vamos a hablar en las próximas clases. El símbolo, el rito, el mito, la doctrina. Esas son las manifestaciones. Pero en esta clase estamos tratando de desentrañar, tratando de acercarnos al corazón del problema. Porque el corazón del problema es cómo todo esto sea interpretado por el hombre. Puede ser interpretado por el creyente, puede ser interpretado por esa persona que está participando de esa actividad. Por eso es que esa participación y esa interpretación son independientes de la verdad o falsedad de esa creencia. Porque si ese sujeto la está actuando es porque está depositando su fe ahí. Volvemos a la idea de la ley natural, ¿no? Tenemos esta idea de fe.
sabemos que hay algo y la depositamos e interpretamos la vida de acuerdo a esa experiencia, solamente en la comprensión de esa experiencia íntima del sujeto, entonces podemos comprender la experiencia del sujeto. En esta gran apuesta, entonces, esto va a tener un impacto enorme para la comprensión del fenómeno religioso. Esto nos va a permitir una nueva interpretación de los fenómenos que se dieron a lo largo de la historia. Esto nos va a permitir la reintroducción, por ejemplo, de la mística. Esto nos va a permitir todo lo que es la comprensión de las religiones comparadas, no solamente desde el punto de vista histórico, ritual, sino que desde el punto de vista de los sujetos que la viven y experimentan. Esto nos va a ayudar a comprender la diversidad dentro de las mismas denominaciones y cómo se van conformando socioculturalmente, porque claro, podemos tener todos los presbiterianos del mundo la Confesión de Fe de Westminster como eje central de nuestra doctrina, pero cada uno de nosotros en nuestros países, en nuestras situaciones concretas, en nuestras estructuras socioculturales, interpretamos esa experiencia de maneras diversas. Y por eso es que decimos que el calvinismo no es igual en Chile que en Estados Unidos, o en Brasil, o en Holanda, o en Sudáfrica. A pesar de que podamos tener los mismos signos externos, a pesar de que podamos tener las mismas confesiones de fe, a pesar de que podamos tener acuerdo en torno a todo lo externo de la religión, a todos los dogmas de la religión, la experiencia íntima del sujeto se hace diferencial. La perspectiva fenomenológica entonces intenta acercarse a esa experiencia íntima particular del sujeto en su realidad concreta, que nace de esa interioridad, que se interpreta en esa interioridad. Y entonces, en las ciencias sociales, y esto fue tomado por la antropología, esta idea fenomenológica, ¿cierto? Y esto entonces se desarrolla a través de lo que se conocen como la perspectiva ética y la perspectiva émic. Van a leerlo ustedes en detalle. ¿Qué es lo que esperamos entonces en el estudio de la experiencia religiosa y en general en el estudio de lo religioso? Que tengamos un acercamiento émico. ¿Qué quiere decir esto? El acercamiento ético es el acercamiento del deber ser, el acercamiento que se da desde fuera, el acercamiento que impone una mirada. En cambio, el émico recoge la mirada del otro para comprenderla, para interpretarla. El acercamiento ético es la mirada de la distancia, la mirada de la objetividad. El acercamiento émico es la mirada de la empatía, de la subjetividad. El pensamiento ético es la mirada de la categorización, la descripción. El pensamiento émico es la mirada de la aprehensión, de la comprensión. Debemos comprender la experiencia religiosa. Cuando estamos llamados, por ejemplo, a cambiar malas prácticas en nuestras congregaciones, debemos comprender la experiencia religiosa que hay detrás de esas malas prácticas. Cuando llegamos a un grupo no alcanzado, cuando nos enfrentamos a una persona que tiene otra fe, debemos comprender esas experiencias religiosas, porque en la intimidad de esa experiencia se da al final, en el fondo, en la esencia, ¿cierto? La visión eitética, ¿verdad? En la esencia de esa experiencia se da la verdad para ese sujeto. El comportamiento de ese sujeto depende de esa interpretación original, de esa esencia que se está desarrollando. Esa es la invitación de la fenomenología y de la religión. Por eso la fenomenología y la religión está tan indisolublemente ligada al problema, o no al problema, pero a la mirada de lo místico. Porque lo místico, si es entendido como esta relación del hombre con lo divino, en distintos niveles, con distintos grados, en distintas formas, si es entendido como esa relación de la intimidad del hombre con lo divino, entonces solamente esta mirada idética, esta epogea, este ponernos a un lado, esta aprehensión, esta mirada émica, es la que nos va a permitir desentrañar esto. Esa es la que nos va a permitir comprender la experiencia religiosa.
siempre que nosotros hablemos de religión, y por eso estamos teniendo esta clase particular, siempre que nosotros hablemos de religión, siempre que hablemos de lo humano en general, pero en lo particular de religión, nunca podemos dejar de pensar en la experiencia subjetiva. Si pensamos en el diseño del ser humano que Dios hizo de cada uno de nosotros, podemos ver esto. Tenemos un mundo subjetivo, tenemos un mundo interno, ese mundo maravilloso, el mundo de la fe, el mundo de la creación, el mundo de la imaginación, el mundo de la esperanza. Ese mundo es parte integrante de cada uno de nosotros. Y ese mundo es el que tenemos que alcanzar para que lleguemos a la comprensión total de este fenómeno universal, este fenómeno maravilloso que se llama religión.